La lluvia tamborileaba contra las ventanas del centro comunitario Lincoln mientras el juez William Harwell entraba al estacionamiento. Se sentó en su sedán negro un momento, mirando el edificio a través de los limpiaparabrisas. A sus 67 años, tenía mejores cosas que hacer un jueves por la noche que cuidar a un grupo de adolescentes que practicaban para un concurso de talentos. Pero allí estaba, porque el ayuntamiento le había pedido que supervisara los ensayos para la competencia juvenil del día siguiente. Dijeron que necesitaban a alguien con autoridad para mantener todo organizado. Lo que realmente querían decir era que necesitaban a alguien lo suficientemente intimidante como para que los chicos se portaran bien. William agarró su maletín y corrió bajo la lluvia hacia la entrada. Dentro, el centro comunitario bullía de actividad. Adolescentes dispersos por el salón principal, algunos cantando, otros practicando pasos de baile y algunos ensayando monólogos dramáticos en los rincones. El ruido lo golpeó como un muro. Miró su caro reloj. Las 6:30 en punto. Al menos alguien por aquí entendía la puntualidad. William había cimentado toda su carrera en la precisión, la justicia y la intransigencia. Durante 40 años en el tribunal, los abogados temían su sala porque sabían que no toleraba tonterías. La coordinadora del centro comunitario, una alegre mujer de unos 50 años, corrió a saludarlo. Juez Harwell, muchas gracias por su tiempo. Los chicos están muy emocionados de actuar para usted mañana. William asintió brevemente. Supongo que tiene un horario. Por supuesto. Le entregó un portapapeles con los horarios perfectamente escritos. Cada participante tiene 15 minutos para practicar. Tenemos 12 actos en total, así que deberíamos terminar a las 9. Echó un vistazo a la lista. Cantantes, bailarines, un número de magia y varios músicos. Un nombre le llamó la atención. Piano, sala de ensayo B. Al menos alguien tuvo la sensatez de practicar lejos de este caos. William no siempre había sido tan frío. 2 años atrás, las cosas eran diferentes. Habría disfrutado viendo a jóvenes perseguir sus sueños. Quizás incluso le hubiera ofrecido ánimos, pero eso fue antes de que Eleanor muriera. Antes de que todo su mundo se derrumbara de maneras que jamás imaginó posibles. Eleanor había sido la cálida persona de su matrimonio. Le encantaban los eventos comunitarios, ayudaba a organizar campañas benéficas y siempre veía lo mejor de la gente. Le habría encantado este concurso de talentos. Probablemente se habría ofrecido a ayudar. Tal vez incluso habría tocado el piano para acompañar a algunos cantantes. Pero Eleanor ya no estaba, y William había aprendido que preocuparse demasiado solo traía dolor. Era más fácil centrarse en las reglas, los horarios y mantener el orden. Las emociones eran confusas e impredecibles. Las reglas eran claras y sencillas. Caminó por la sala principal, observando el caos organizado que lo rodeaba. Un grupo de adolescentes practicaba una rutina de hip hop cerca del escenario, con sus zapatillas chirriando contra el suelo pulido. En otra esquina, un joven con una guitarra rasgueaba acordes mientras cantaba en voz baja. El coordinador le había preparado una mesita con una silla que le permitía ver toda la sala. William se sentó, abrió su maletín y sacó un bloc de notas. La organización era clave en todo. Mientras observaba los ensayos, su mente vagaba hacia su casa vacía, que lo esperaba. El silencio se había vuelto ensordecedor. Cada habitación guardaba recuerdos de Eleanor. Sus libros aún en la mesita de noche, su taza de café aún en el armario de la cocina, su piano aún cubierto con una sábana en la sala. Se había volcado en el trabajo después de su funeral, aceptando más casos, quedándose hasta tarde en el juzgado, cualquier cosa para evitar volver a esa casa silenciosa. Sus colegas estaban preocupados por él, pero William les aseguró que estaba bien. Siempre estaba bien. Se suponía que los jueces eran fuertes, imparciales, por encima de la debilidad emocional. El sonido de la música de piano llegaba desde una de las salas laterales, apenas audible por encima del parloteo y el movimiento en la sala principal.
Alguien practicaba escalas y luego pasó a lo que parecía una pieza clásica. La música era bastante buena, aunque William intentaba no prestarle atención. La música se había vuelto demasiado dolorosa desde la muerte de Eleanor. Ella había sido una pianista consumada, tocando para su iglesia y a veces en eventos comunitarios como este. Su casa solía llenarse de música todas las noches después de cenar. Ahora William apenas soportaba oír la radio en los restaurantes. Se obligó a concentrarse en su portapapeles, tomando notas sobre el horario y marcando los actos a medida que terminaban su tiempo de ensayo asignado. Era solo otra obligación que cumplir, otro deber que completar de forma eficiente y profesional. Pero a medida que avanzaba la noche, William se sentía cada vez más irritado. Varios actos se habían excedido de sus 15 minutos, desbaratando el meticuloso horario. Un grupo de baile había tardado 18 minutos. Una cantante había necesitado 20 minutos para repasar su canción varias veces. Este era exactamente el tipo de desorganización que lo volvía loco. Las reglas existían por algo. Si cada uno hiciera lo que quisiera, el caos seguiría. Alguien tenía que mantener el orden, incluso si eso lo hacía impopular. La música de piano de la sala lateral continuaba, a veces deteniéndose y reiniciándose mientras el músico tocaba pasajes difíciles. William se encontró escuchando inconscientemente. A pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, quienquiera que estuviera tocando tenía un talento real. Habilidad técnica combinada con genuina sensibilidad musical. Negó con la cabeza y volvió a concentrarse en el portapapeles. El sentimentalismo no tenía cabida allí. Tenía un trabajo que hacer, y lo haría correctamente, como todo lo demás en su vida cuidadosamente controlada. La competencia del día siguiente se desarrollaría sin problemas si él tenía algo que decir al respecto. La lluvia seguía golpeando las ventanas mientras el juez William Harwell estaba sentado en su silla, observando a los jóvenes intérpretes y esperando a que llegaran las 9 para poder regresar a su silenciosa casa y a su solitaria rutina nocturna. En la pequeña sala de ensayo al final del pasillo, Maya Chen, de 17 años, estaba sentada frente al viejo piano vertical, completamente absorta en su música. Sus dedos se movían por las teclas con la confianza que les daban meses de práctica dedicada. La competencia del día siguiente lo era todo para el futuro de su familia. El piano era viejo y estaba un poco desafinado, pero Maya había aprendido a trabajar con instrumentos que no eran perfectos. Criada en una familia con dificultades para llegar a fin de mes, practicaba con teclados de la biblioteca, instrumentos prestados y cualquier piano que pudiera encontrar en la escuela o en centros comunitarios. Sus padres trabajaban doble turno en la fábrica local, y su hermano menor necesitaba útiles escolares nuevos que apenas podían permitirse. La beca de 1,000 pesos para la ganadora del día siguiente lo cambiaría todo. Podría ayudarla a pagar sus gastos del último año de secundaria y tal vez incluso contribuir a las solicitudes de admisión a la universidad. Se había estado preparando para este momento durante 3 meses, desde que se enteró de la competencia. Maya eligió 3 piezas que mostraban diferentes facetas de su talento musical. Una pieza clásica, una canción contemporánea y algo que conectara a ambos mundos. Pero esta noche, se encontró tocando algo diferente, algo que siempre la calmaba y la ayudaba a concentrarse. Era una hermosa pieza que su anciana vecina le había enseñado hacía 2 años. Antes de que la dulce señora falleciera de cáncer, Maya recordaba con claridad aquellas clases vespertinas. La señora Harwell había sido la persona más amable que había conocido. Incluso mientras luchaba contra su enfermedad, la anciana insistía en darle clases de piano a Mia 2 veces por semana, negándose a aceptar pago alguno. La música es para compartir. Querida, decía la señora Harwell con su voz suave. No te estoy enseñando para ganar dinero. Te estoy enseñando porque la música ilumina un poco el mundo. Esas clases habían sido mágicas. La casa de la señora Harwell olía a lavanda y café recién hecho, y la música clásica sonaba suavemente de fondo mientras trabajaban en el hermoso piano de cola de la sala.
Maya nunca había visto un instrumento tan elegante. La señora Harwell le enseñó más que solo técnica de piano. Compartió historias sobre compositores famosos, le explicó las emociones detrás de diferentes piezas y ayudó a Ma a comprender que la música se trataba de sentir, no solo de tocar las notas correctas en el momento oportuno. La habilidad técnica es importante, como diría la señora Harwell. Pero el corazón lo es todo. Cualquiera puede aprender a tocar las notas correctamente. Solo personas especiales pueden hacer que esas notas cobren vida y lleguen al alma de alguien. Maya había atesorado esas lecciones, especialmente porque su propia familia, a pesar de quererla profundamente, no entendía realmente su pasión por la música. La apoyaron porque vieron lo feliz que la hacía. Pero provenían de entornos prácticos donde las actividades artísticas parecían lujos que no podían permitirse. Sin embargo, la señora Harwell lo comprendió. Animó a Mia a soñar en grande, a solicitar becas musicales y a creer que su talento podía llevarla lejos. Cuando el cáncer empeoró y las clases tuvieron que terminar, la señora Harwell le hizo prometer a Mia que nunca renunciaría a su música. «Prométeme que seguirás tocando». Ella había susurrado durante su última visita, cuando estaba demasiado débil para levantarse de la cama. «Prométeme que compartirás este regalo con el mundo. Y prométeme que nunca dejarás que nadie te desanime a seguir tus sueños». Maya había cumplido esa promesa, incluso cuando su profesor de música del instituto le sugirió que se centrara en asignaturas más prácticas. Incluso cuando su familia se preocupaba por el coste de las partituras y el alquiler de instrumentos. Incluso cuando otros chicos se burlaban de ella por pasar los descansos del almuerzo en el aula de música en lugar de pasar el rato en la cafetería. Esta noche, sentada en este antiguo centro comunitario, Maya casi podía oír la voz alentadora de la señora Harwell. Mañana era su oportunidad de cumplir esa promesa y tal vez cambiar las circunstancias de su familia al mismo tiempo. Miró su teléfono. 8:15 había estado practicando durante casi media hora, más de los 15 minutos que se suponía que debían tener, pero el salón principal seguía lleno de ruido con otros artistas ensayando. Así que pensó que unos minutos extra no le vendrían mal a nadie. Maya quería repasar las piezas de su competencia una vez más, pero primero necesitaba calmar los nervios. Así que tocó la pieza que le había enseñado la señora Harwell, la que siempre la hacía sentir conectada con algo hermoso y apacible. Sus dedos encontraron la melodía familiar. Y por un momento, el estrés por la competencia del día siguiente se desvaneció. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de la pura alegría de hacer música, de honrar la memoria de alguien que había creído en ella cuando nadie más lo hizo. El viejo sonido del piano no era perfecto, pero Maya lo hacía sonar de todos modos. Pensó en las palabras de la señora Harwell sobre dar vida a las notas, sobre tocar el alma de alguien a través de la música. Maya puso todo su corazón en cada frase, cada cambio dinámico, cada sutil robot que le daba a la música su profundidad emocional. Estaba tan absorta en la música que no oyó los pasos en el pasillo. No se dio cuenta de que alguien se detuvo frente a la puerta de la sala de ensayo. Maya estaba completamente absorta en el mundo que creaba la música. El mismo mundo que la señora Harwell le había mostrado 2 años atrás. Mañana traería competencia, presión y el peso de las esperanzas económicas de su familia. Pero esta noche, en este momento, solo había música y el recuerdo de una mujer amable que cambió su vida para siempre. El juez Harwell se levantó de su silla en la sala principal, mirando su reloj con creciente irritación. 8:20 El pianista de la sala de ensayo B llevaba más de 30 minutos, ignorando por completo el límite de 15 minutos que se esperaba que todos los demás cumplieran. Este era exactamente el tipo de comportamiento que conducía al caos. Si le dabas un paso a la gente, se tomarían 1 kilómetro. Si lo dejaba pasar, todos los demás participantes pensarían que también podían ignorar las reglas. Entonces, toda la noche se desmoronaría y la competición de mañana sería un desastre. Había notado la música antes, que se filtraba a través de las paredes desde la sala lateral. Era bastante buena,
sin duda, pero el talento no excusaba la mala gestión del tiempo ni la falta de respeto por las necesidades de los demás. Otros 3 artistas seguían esperando sus turnos de ensayo, y este adolescente egoísta les impedía tener el tiempo que les correspondía para prepararse. William caminó por el pasillo hacia la sala de ensayo B, con sus zapatos de vestir resonando con autoridad contra el suelo pulido. Había tratado con muchos jóvenes con derecho a todo en su sala a lo largo de los años. Todos pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos, que sus circunstancias especiales los eximían de la responsabilidad básica y la consideración hacia los demás. La música subía de volumen a medida que se acercaba a la sala. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver a una adolescente al piano completamente absorta en su interpretación. Parecía estar en su propio mundo, totalmente ajena a su falta de consideración con los demás. William llamó con fuerza a la puerta, pero la chica no pareció oírlo por encima de su interpretación. La música era una especie de pieza clásica, técnicamente competente, pero innecesariamente dramática. Estos jóvenes intérpretes siempre intentaban presumir en lugar de simplemente hacer su trabajo con eficiencia. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, y finalmente abrió la puerta. La chica siguió tocando, aparentemente tan absorta en su actuación que no se había dado cuenta de su presencia. Esto era aún peor de lo que pensaba. No solo estaba acaparando el tiempo de ensayo, sino que estaba completamente inconsciente de su entorno. Disculpe, dijo William en voz alta, su voz cortando la música como un cuchillo. Las manos de la chica se apartaron bruscamente de las teclas como si se hubiera sorprendido. Se giró en la banqueta del piano, con los ojos abiertos por la sorpresa y algo que parecía miedo. Era más joven de lo que esperaba, quizá de 16 o 17 años, con el pelo largo y oscuro y zapatos gastados que sugerían que su familia no tenía mucho dinero. Lo siento, balbuceó. No te oí entrar. Eso es obvio, respondió William con frialdad. Entró en la habitación, su alta figura llenando el umbral de la puerta. ¿Sabes qué hora es? La chica miró su teléfono y palideció. Ay, no, lo siento mucho. Perdí la noción del tiempo. Perdí la noción del tiempo. William repitió sus palabras con el mismo tono que usaba en el tribunal cuando los abogados se excusaban por no estar preparados. Señorita, le asignaron 15 minutos de práctica. Eso fue hace 35 minutos. Otros 3 participantes están esperando su turno porque decidió que las reglas no se aplican a usted. De verdad que no era mi intención. Empezó a explicar, pero William la interrumpió levantando la mano. No quiero oír excusas. Quiero oír que rindan cuentas. Te apuntaste a un horario específico como todos los demás. Cuando termine ese tiempo, guardas tu música y dejas espacio para la siguiente persona. No es complicado. La cara de la niña se sonrojó de vergüenza. A su alrededor, William pudo ver partituras esparcidas sobre el banco del piano y el atril. Ella había estado trabajando duro, pero eso no excusaba su desconsideración. En el mundo real, continuó William, con la voz retomando el tono sermoneador que usaba con los jóvenes acusados. Hay consecuencias por no seguir las reglas. Si no puedes administrar bien tu tiempo de práctica, ¿cómo puede alguien confiar en que mañana actuarás con fiabilidad? Otros adolescentes habían empezado a reunirse en el pasillo, fuera de la sala de ensayo, atraídos por el sonido de su voz alzada. A William no le importó. Tal vez aprenderían algo al presenciar esta conversación sobre responsabilidad personal. Entiendo que estés emocionada por la competición de mañana, dijo. Pero la emoción no te da derecho a ser egoísta. Esos otros estudiantes pagaron la misma entrada que tú. Se merecen su parte justa de tiempo de práctica. La chica asintió rápidamente, con lágrimas en los ojos. Tienes toda la razón. Lo siento mucho. Recogeré ahora mismo. Bien. Y la próxima vez, pon un cronómetro o pídele a alguien que te recuerde cuando se acabe el tiempo. La responsabilidad personal empieza con la gestión básica del tiempo.
William la observó mientras recogía apresuradamente sus partituras, con las manos ligeramente temblorosas. Una parte de él sintió una punzada de compasión. Parecía sinceramente arrepentida, no desafiante como muchos adolescentes que conocía. Pero la compasión no la ayudaría a aprender lecciones importantes de vida sobre respetar el tiempo de los demás y seguir las reglas acordadas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó mientras cerraba su carpeta de música. Maya Chen, respondió en voz baja. Bueno, Maya Chen, espero que recuerdes esta conversación mañana cuando llegue el momento de tu actuación. Los jueces se dan cuenta cuando los concursantes llegan sin preparación porque no aprovecharon bien su tiempo de práctica. Maya asintió de nuevo, colgándose la mochila al hombro. Lo haré. Gracias por recordarme lo del momento. William se sorprendió un poco por su amable respuesta. La mayoría de los adolescentes habrían discutido o puesto más excusas. Tal vez esta chica podría aprender de su error. El siguiente participante lleva casi 40 minutos esperando, dijo mientras ella se dirigía a la puerta. Le sugiero que también se disculpe con ellos. Por supuesto, dijo Maya. Se detuvo en la puerta y lo miró. Juez Harwell, lo siento mucho. Sé que intenta ser justo con todos. William asintió brevemente. Al menos entendía el principio, aunque al principio no lo hubiera seguido. Quizás había esperanza para su generación después de todo, aunque él no contenía la respiración. Maya caminó hacia la puerta de la sala de ensayos, con la carpeta de música apretada contra el pecho. Su rostro ardía de vergüenza y podía sentir las miradas de los demás concursantes observándola desde el pasillo. La jueza Harwell tenía toda la razón. Había sido egoísta y desconsiderada. La actuación de mañana probablemente sería un desastre ahora que había causado una primera impresión tan terrible. Pero al llegar a la puerta, algo la detuvo. Tal vez fue el recuerdo de la dulce voz de la señora Harwell. O tal vez fue la promesa que hizo de nunca dejar que nadie la desanimara de compartir su música. Fuera lo que fuese, Maya se dio la vuelta. Juez Harwell, dijo en voz baja. Sé que me equivoqué con el tiempo y prometo que no volverá a pasar. ¿Pero podría tocar solo una pieza más? Es muy corta y es especial para mí. William arqueó las cejas con incredulidad. ¿En serio? Acabas de robar 40 minutos de práctica que pertenecían a otros y ahora quieres aún más. Sé cómo suena, dijo mamá rápidamente. Pero esta pieza no es para la competencia de mañana. Es algo que mi profesora de piano me enseñó antes de fallecer. Tocarla me ayuda a recordarla y me calma los nervios. Prometo que solo tomará 3 minutos. William miró a la chica con asombro. La audacia era impresionante. Acababan de darle un sermón sobre seguir las reglas y respetar el tiempo de los demás. Y ahí estaba ella, pidiendo un trato especial basado en alguna historia sentimental. De ninguna manera, dijo con firmeza. Tuviste tu turno y lo desperdiciaste. El siguiente concursante ya lleva esperando demasiado. Mia se encogió de hombros, pero asintió con la cabeza. Entiendo. Tienes razón. Empezó a irse de nuevo, pero se detuvo y miró hacia atrás una vez más. La señora Harwell siempre decía que la música debe compartirse, sobre todo cuando sale del corazón. Creo que habría querido que lo intentara. Algo en su forma de decirlo, la genuina tristeza en su voz, hizo que William se detuviera. Pero antes de que pudiera responder, Maya ya había vuelto al piano. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. Jovencita, dije que no, empezó William. Pero entonces sonaron las primeras notas y sus palabras murieron en su garganta. La melodía era de una belleza cautivadora, tocada con una ternura que parecía llenar cada rincón de la pequeña habitación. Pero no fue solo la belleza de la música lo que lo detuvo en seco. Fue la melodía en sí, esas notas. Ese fraseo particular, la forma en que su mano izquierda se movía a través de la familiar progresión de acordes. William sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De repente,
Sintió la pierna débil y se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. Esto no podía estar pasando. No era posible. La pieza que Maya estaba tocando era Claire de Lune de Claude Debussy. La misma pieza que su esposa Eleanor había tocado casi todas las noches durante 40 años de matrimonio. La misma pieza que había estado practicando el día que recibió el diagnóstico de cáncer. La misma pieza que tarareó suavemente durante sus últimas semanas en el hospital. Pero no era solo que Maya estuviera tocando la pieza favorita de Eleanor. Era como la tocaba. El sutil robot, el toque delicado, la forma en que moldeaba cada frase. Era exactamente igual a la interpretación de Eleanor. Cada matiz, cada cambio de dinámica, cada momento de respiración musical era tal como la había tocado su esposa. La visión de William se nubló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Por un momento, se sintió transportado a su sala de estar, observando a Eleanor en su piano de media cola mientras leía el periódico en su sillón favorito. Casi podía oler su perfume de lavanda, casi oír su suave tarareo mientras tocaba. La música seguía inundándolo como un torrente de recuerdos que tanto se había esforzado por reprimir. Eleanor tocando esta pieza en su aniversario de bodas. Eleanor tocándola cuando estaba feliz después de un buen día de trabajo. Eleanor tocándola cuando estaba triste y necesitaba consuelo. Eleanor tocándola la noche antes de su primer tratamiento de quimioterapia. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su espíritu seguía fuerte. Las manos de Maya se movían sobre las teclas con la misma gracia que Eleanor poseía, la misma sensibilidad musical que había hecho que William se enamorara de la forma de tocar de su esposa 47 años atrás. Cada nota parecía tener un peso emocional. Cada frase contaba una historia. Otros concursantes se habían reunido en el pasillo atraídos por la hermosa música, pero William apenas los notó. Estaba perdido en un mundo de recuerdos, dolor y algo más que no podía identificar. Por primera vez en 2 años, el muro que había construido alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. La pieza se acercaba a su momento culminante. Ahora, la melodía se elevaba con una belleza desesperada que siempre le recordaba a William la luz de la luna reflejándose en el agua. Esta era la parte donde Eleanor cerraba los ojos y se balanceaba ligeramente, completamente perdida en el paisaje emocional de la música. William se encontró conteniendo la respiración, como solía hacer cuando Eleanor tocaba. La habitación parecía brillar con algo mágico, algo que trascendía el mundo ordinario de reglas, horarios y un cuidadoso control emocional. A medida que la música comenzaba a disminuir hacia su suave conclusión, William se dio cuenta de que tenía la cara húmeda de lágrimas. No había llorado desde el funeral de Eleanor, no se había permitido sentir nada más profundo que el deber profesional y la solitaria rutina. Pero esta chica, esta talentosa adolescente que había roto las reglas y exigido un trato especial, de alguna manera había despertado algo en el que creía perdido para siempre. Las notas finales flotaron en el aire como una plegaria, y luego el silencio se apoderó de la sala de ensayos como una suave manta. Las manos de Maya permanecieron sobre las teclas un instante. Su cabeza se inclinó como si ella también emergiera de un espacio sagrado donde la música y la memoria convivían. El silencio en la sala de ensayos se sentía pesado y sagrado. Maya levantó lentamente las manos de las teclas del piano, respirando hondo, como siempre hacía después de tocar esa pieza en particular. Algo en ello siempre la dejaba en paz, pero también un poco triste, como despedirse de un viejo amigo. Se giró en la banqueta del piano, esperando ver la cara enfadada del juez Harwell y prepararse para otro sermón sobre romper las reglas. En cambio, vio algo que la impactó por completo. El severo juez estaba paralizado en la puerta, con el rostro pálido y bañado en lágrimas. Maya nunca había visto a un adulto llorar así, y menos a alguien tan intimidante como el juez Harwell. Su habitual compostura había desaparecido por completo. Parecía como si hubiera visto un fantasma o como si alguien le hubiera dado una terrible noticia. Le temblaban las manos y parecía tener dificultades para respirar con normalidad. Juez Harwell,
dijo Mia en voz baja, repentinamente preocupada de que algo le pasara. ¿Se encuentra bien? William no pudo responder. El torrente de recuerdos era demasiado abrumador. Eleanor en su antigua casa tocando esta misma pieza mientras él corregía exámenes en la mesa de la cocina. Eleanor tocándola la noche en que su hija los llamó para decirles que estaba embarazada de su primer nieto. Eleanor tocándola durante los largos y oscuros meses del tratamiento contra el cáncer, cuando la música era una de las pocas cosas que aún le alegraban. La interpretación de la niña había sido tan perfecta, tan idéntica a la de Eleanor, que por un momento William olvidó dónde estaba. Olvidó que Eleanor se había ido. Olvidó los 2 años de vacío y aislamiento que había soportado desde su muerte. ¿Dónde estuviste? ¿Conseguir esa pieza? Logró susurrar finalmente, con la voz llena de emoción. Maya pareció confundida por su reacción. Mi profesora de piano me la enseñó. Era su pieza favorita. Decía que le recordaba noches tranquilas y sueños hermosos. El corazón de William se aceleró. ¿Tu profesora de piano? ¿Cómo se llamaba? La señora Hardwell, dijo Maya, y William sintió que el mundo se le venía encima. Era una mujer muy dulce. Vivía en la gran casa de Maple Street, con su hermoso jardín. Me dio clases de piano durante casi 2 años antes de enfermarse. Las palabras impactaron a William como golpes físicos. Maple Street. Esa era su calle, su casa, su jardín, que Eleanor había dedicado décadas a cuidar con el mismo amor y paciencia que dedicaba a todo en su vida. ¿La señora Eleanor Hardwell? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Maya se iluminó con una sonrisa triste. Sí. ¿La conocías? Era increíble. Nunca me dejó pagar las clases, aunque mi familia se las ofrecía. Decía que la música era para compartir libremente, como el sol o el aire fresco. William tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente no lo sostenían. Se hundió en la silla junto a la puerta, mirando fijamente a esta chica que, de alguna manera, había estado conectada con su esposa durante los últimos años de Eleanor. Años en los que había estado demasiado ocupado con juicios y asuntos legales como para pasar suficiente tiempo en casa. A veces hablaba de su marido, continuó Maya, sin comprender aún el verdadero significado de lo que revelaba. Dijo que era juez y que trabajaba muy duro para ayudar a la gente. Estaba muy orgullosa de él, pero le preocupaba que fuera demasiado serio todo el tiempo. Deseaba que sonriera más y recordara disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Cada palabra era como un puñal en el pecho de William. Eleanor se había sentido orgullosa de él. Le había preocupado su seriedad durante esos últimos años, cuando creía que estaba asegurando su futuro trabajando horas interminables. Eleanor había estado compartiendo sus pensamientos más profundos con esta joven a la que acababa de sermonear sobre la responsabilidad. Solía decir que la música podía curar corazones rotos. Maya continuó, su voz se suavizaba al recordar. Me dijo que cuando la gente sufre, a veces una hermosa melodía puede llegarles cuando nada más puede. Dijo, por eso era tan importante para mí seguir tocando, pasara lo que pasara. William cerró los ojos, abrumado al darse cuenta de cuánto había extrañado. Mientras él se forjaba una reputación como el juez más severo del condado, Eleanor forjaba relaciones con personas como Maya. Mientras él se centraba en las reglas, la justicia y el mantenimiento del orden, Eleanor compartía su música y su sabiduría con quien la necesitara. La última vez que la vi, dijo Maya, con lágrimas en los ojos. Estaba muy débil, pero me hizo prometer que nunca dejaría de tocar y que nunca dejaría que nadie me disuadiera de compartir mi música con el mundo. Dijo que algún día mi forma de tocar podría ayudar a alguien como su forma de tocar siempre la había ayudado a ella. William abrió los ojos y miró a Maya por primera vez. No se trataba de un adolescente que rompía las reglas y necesitaba disciplina. Era alguien que había sido conmovido por la bondad de Eleanor. Alguien que continuaba el legado de su esposa de usar la música para traer belleza al mundo. También dijo, continuó Mia, secándose los ojos,
que esperaba que su esposo recordara cómo ser feliz de nuevo algún día. Dijo que antes le encantaba la música, pero que la tristeza le había hecho olvidar las cosas. Eso realmente importaba. La verdad golpeó a William como un rayo. Eleanor lo sabía. Ella sabía que su muerte lo dejaría perdido, enojado e incapaz de conectar con el mundo que lo rodeaba. Sabía que se hundiría en el trabajo, las reglas y el aislamiento emocional. Y de alguna manera se había estado preparando para este momento. Maya seguía hablando, compartiendo recuerdos de las clases de la tarde y conversaciones sobre la vida y la música. Pero William pensaba en todas las noches en que había llegado tarde a casa y había encontrado a Eleanor al piano tocando Clare Delon mientras ella lo esperaba. Siempre había asumido que solo estaba practicando o entreteniéndose. Ahora se daba cuenta de que lo había estado llamando, intentando recordarle la belleza y la ternura que existían más allá de las duras realidades de su mundo profesional. Le había estado ofreciendo el mismo regalo que le dio a Maya, el poder curativo de la música compartida con amor. William permaneció en silencio, atónito, intentando procesar lo que Maya acababa de revelar. Esta chica, esta adolescente a la que acababa de regañar por romper las reglas, había estado aprendiendo de Eleanor durante el periodo más difícil de su matrimonio. Mientras él estaba consumido por el trabajo y evitando la realidad de la enfermedad de su esposa, Eleanor se había dedicado por completo a enseñar a esta joven música. Maya, dijo en voz baja, con la voz aún temblorosa por la emoción. La señora Harwell. Eleanor. Era mi esposa. Los ojos de Mia se abrieron de par en par, sorprendida. La partitura que tenía en las manos cayó al suelo mientras lo miraba fijamente. ¿Tu esposa? Ve. Pero tu juez Harwell. Hablaba de ti todo el tiempo. ¿Qué dijo? Preguntó William, aunque no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. Maya parecía confundida y un poco asustada, como si se hubiera topado con algo mucho más grande de lo que entendía. Dijo, eras el hombre más amable que había conocido. Pero ese dolor te estaba haciendo olvidar quién eras realmente. William sintió una opresión en el pecho. ¿Duelo? Pero era ella la que estaba enferma. Se refería al dolor por otras cosas, explicó Maya con dulzura. Dijo que habías visto demasiada tristeza en tu trabajo, demasiadas familias rotas y gente tomando decisiones terribles. Le preocupaba que juzgar los problemas ajenos a diario te hiciera olvidar cómo ver lo bueno del mundo. Las palabras impactaron a William como una revelación. Eleanor había comprendido algo que él ni siquiera había reconocido en sí mismo. Años de lidiar con criminales, disputas familiares y amargas batallas por la custodia habían endurecido su corazón mucho antes de su diagnóstico de cáncer. Solía decir que necesitabas música de nuevo en tu vida. Maya continuó. Me dijo que antes te encantaba escucharla tocar, pero que dejarías de dedicar tiempo a las cosas bonitas. Esperaba que algún día alguien te recordara porque el arte, la música y la amabilidad importan. William lo recordaba ahora. En sus primeros años de matrimonio, se sentaba durante horas escuchando a Eleanor practicar. Incluso le pedía sus piezas favoritas, y ella las tocaba con una sonrisa que le alegraba el día. ¿Cuándo había dejado de hacer eso? Cuando se había vuelto demasiado ocupado, demasiado estresado, demasiado concentrado en los problemas para apreciar la belleza que Eleanor creaba cada noche. Durante sus últimos meses, dijo Mia en voz baja. Hablaba cada vez más de ti. Le preocupaba lo que te sucedería después de que ella se fuera. Decía que podrías olvidar cómo ser feliz sin ella para recordártelo. William sintió un nudo en la garganta. Tenía razón. No he sido feliz. No he sentido gran cosa, salvo rabia y soledad. Maya estudió su rostro con una sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. Dijo que a veces, cuando las personas sufren mucho, construyen muros alrededor de sus corazones para protegerse. Pero esos mismos muros que aíslan el dolor también aíslan el amor, la alegría y la música.
Eleanor había dicho que su brillante e intuitiva esposa había comprendido exactamente lo que le sucedería y había intentado prepararlo para ello. Pero él había sido demasiado terco, demasiado asustado, demasiado orgulloso para escuchar. Me hizo prometer algo más, dijo Maya, con la voz aún más baja. Me hizo prometer que si alguna vez conocía a alguien que hubiera olvidado sonreír, tocaría música para ellos. Dijo, la música tiene el poder de derribar muros que nada más puede tocar. William miró a Maya con una nueva comprensión. No lo sabías. Cuando insististe en tocar esa pieza, no sabías quién era yo. Mia negó con la cabeza. No tenía ni idea. Simplemente sentí que necesitaba tocarla. Algo sobre esta noche, sobre estar aquí, sobre conocerte. Sentí que la señora Hartwell me estaba diciendo que compartiera su pieza favorita con alguien que necesitara escucharla. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado significativa para ignorarla. Eleanor le había enseñado a esta niña su pieza musical más querida. Había llenado el corazón de Maya con historias sobre la bondad, la sanación y la importancia de compartir la belleza con el mundo. Y ahora, 2 años después de la muerte de Eleanor, Maya había entrado en la vida de William justo en el momento en que necesitaba recordar quién era. Ella te estaba preparando. William comprendió en voz alta. Eleanor te estaba preparando para este encuentro. Maya ladeó la cabeza considerando esta posibilidad. Tal vez. Siempre decía que la música une a las personas de maneras misteriosas. Decía que a veces una canción puede crear conexiones entre personas que se supone que se ayudan mutuamente. William pensó en todas las noches que había llegado a casa y encontrado a Eleanor al piano tocando Clare Delon mientras ella lo esperaba. ¿Acaso esperaba que se detuviera a escuchar? ¿Había intentado que volviera a ser la persona que solía ser? El hombre que valoraba la belleza y la ternura junto con la justicia y la responsabilidad. Le fallé. Susurró más para sí mismo que para Maya. Estaba tan ocupado siendo importante, siendo profesional, siendo fuerte. Olvidé cómo ser simplemente su esposo. Maya extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. No creía que le hubieras fallado. Dijo que llevabas demasiado peso, intentando solucionar los problemas del mundo tú solo. Dijo que ojalá pudiera ayudarte a recordar que no tenías que ser perfecto todo el tiempo. William miró el joven rostro de Maya y vio algo de la compasión de Eleanor reflejada en él. Esta chica había absorbido de su esposa más que solo la técnica del piano. Había aprendido la forma de Eleanor de ver más allá de la dureza exterior de las personas y ver los corazones heridos que hay debajo. ¿Qué más te enseñó?, preguntó. Más sonrió con tristeza. Me enseñó que todos estamos librando batallas que podemos. No lo veía. Dijo, por eso es tan importante ser amable, incluso con la gente que parece fría o mala. Dijo, a veces, las personas más irritables son las que más necesitan amor. William se quedó sentado en silencio durante varios minutos, asimilando todo lo que Maya había compartido sobre Eleanor. La sala de ensayo se sentía diferente ahora, llena de una especie de presencia sagrada que provenía de 2 personas conectadas por el amor compartido por alguien que se había ido. Otros concursantes se habían dado por vencidos, esperando y habían trasladado sus sesiones de práctica a otras zonas del centro comunitario. El pasillo exterior estaba vacío, dejando a William y Maya solos con sus recuerdos y el viejo piano que de alguna manera los había unido. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Maya vacilante. La señora Hartwell me enseñó fotos de su esposo una vez, pero te ves diferente de lo que esperaba. William esbozó una pequeña sonrisa triste. ¿Diferente en qué? Más triste, dijo Maya simplemente. En las fotos, te reías. Tenía una foto de ustedes 2 bailando en lo que parecía una boda y otra de ustedes leyendo un libro mientras ella tocaba el piano. Te veías más ligero, de alguna manera, más feliz. William recordaba esas fotos. La foto bailando era de la boda de su hija hacía 5 años. La foto leyendo era de una tranquila mañana de domingo, cuando la vida parecía sencilla y agradable.
Eleanor había insistido en tomar esa segunda foto, diciendo que quería recordarlo con un aspecto tranquilo y contento. Solía ser más feliz, admitió William. Antes de dejar que el trabajo lo dominara todo, antes de olvidar lo que Eleanor intentaba decirme sobre bajar el ritmo y apreciar la vida. Maya asintió pensativa. Dijo que eras la persona más inteligente que conocía, pero que las personas inteligentes a veces piensan demasiado y sienten muy poco. Dijo, eras como un juez, incluso en casa, siempre analizando y resolviendo problemas en lugar de simplemente disfrutar el momento. La observación le dolió porque era tan acertada. William había pasado décadas tomando decisiones, sopesando pruebas, diferenciando el bien del mal. En algún momento, había empezado a tratar su vida personal como otro caso que gestionar en lugar de un regalo para mañana es la competencia, dijo Maya, cambiando de tema con suavidad. Probablemente debería ir a casa a descansar un poco. William se dio cuenta de repente de lo mucho que no quería que esta conversación terminara. Por primera vez en 2 años, se sentía conectado con otro ser humano. Más aún, se sentía conectado con Eleanor a través de esta chica extraordinaria que transmitía la sabiduría y el talento musical de su esposa. Maya, espera, dijo mientras ella volvía a recoger su partitura. ¿Te importaría tocar esa pieza una vez más? Necesito volver a escucharla. Maya parecía sorprendida pero complacida. Por supuesto, la señora Harwell siempre decía que la música hermosa debía compartirse con la mayor frecuencia posible. Volvió a sentarse al piano y colocó las manos sobre las teclas. Esta vez, William se acercó, acercando una silla para poder ver cómo sus manos se movían por el teclado. Esta vez, se permitió experimentar plenamente la música en lugar de luchar contra las emociones que despertaba. Mientras Maya tocaba, William se permitió recordar los buenos momentos con Eleanor. Su primer apartamento, donde practicaba con un pequeño teclado electrónico porque no podían permitirse un piano de verdad. El día que compraron su primera casa y Eleanor pasó horas eligiendo el lugar perfecto para el piano de media cola que compraron para celebrar. Las innumerables tardes en que su música llenó su hogar de belleza y paz. Pero también recordó cosas que había olvidado. Los momentos en que Eleanor había intentado incluirlo en su mundo musical y él había estado demasiado ocupado o distraído para participar. Las invitaciones a conciertos que había rechazado por trabajo. Tardes cuando ella había tocado sus piezas favoritas y él apenas había levantado la vista de sus escritos legales. Me perdí tanto, susurró mientras Maya llegaba a la suave conclusión de la pieza. Tal vez, dijo Mia. Pero la señora Harwell no pensó que fuera demasiado tarde. Dijo, la gente siempre puede elegir volver a apreciar la belleza mientras siga viva para escuchar música. William sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante 2 años finalmente se abriera. La ira y la soledad constantes que habían definido su vida desde la muerte de Eleanor seguían ahí, pero ya no se sentían permanentes ni abrumadoras. ¿De verdad lo creía?, preguntó. Maya asintió con entusiasmo. Dijo que por eso seguía enseñándome incluso cuando su enfermedad empeoraba. Dijo que cada persona que aprende a hacer música hermosa crea más belleza en el mundo. Dijo, la belleza lucha contra toda la fealdad y la tristeza, una canción a la vez. William pensó en su sala de audiencias, donde pasó sus días lidiando con los peores aspectos de la naturaleza humana. Procesos de divorcio llenos de odio amargo. Casos penales con violencia y traición. Batallas por la custodia de los hijos donde los padres los usaban como armas contra el otro. Eleanor. R sabía cuánto le afectaba esa oscuridad. Y ella había intentado equilibrarla con música, belleza y recordatorios de que aún existía bondad en el mundo. Pero él había sido demasiado terco para aceptar su ayuda. Demasiado convencido de que mantenerse firme y cínico era la única manera de sobrevivir a su exigente carrera. Tu esposa era especial, dijo Maya en voz baja. Me cambió la vida. Me hizo creer que mi música importaba, que realmente podía marcar la diferencia en el mundo compartiendo lo que me apasiona.
William miró a esta extraordinaria adolescente que, de alguna manera, había heredado el don de eleyanar para llegar al corazón de la gente a través de la música. Tenía razón contigo. Tu música sí importa esta noche. Esta noche me recordaste cosas que creía haber perdido para siempre. Maya sonrió y, por un instante, William pudo ver a Eleanor en su expresión. La misma calidez, la misma esperanza, la misma creencia de que las personas son fundamentalmente buenas y merecedoras de bondad. La señora Harwell solía decir que la música crea puentes entre las personas. Maya dijo. Ella dijo que cuando dos personas comparten una hermosa canción, se conectan de una manera que nada puede romper. William entendía ahora por qué Eleanor había pasado tanto tiempo con Maya. Había visto en esta chica un alma gemela, alguien que entendía que la música era más que entretenimiento o habilidad técnica. Maya había absorbido la filosofía de Eleanor sobre usar el arte para sanar, conectar e inspirar. La noche siguiente, el centro comunitario Lincoln rebosaba de entusiasmo mientras las familias se reunían para el concurso anual de talentos juveniles. El salón principal se había transformado con pancartas coloridas e iluminación profesional, y filas de sillas plegables llenaban el espacio, donde los adolescentes habían estado practicando apenas 24 horas antes. El juez William Harwell estaba sentado en la primera fila, pero era un hombre diferente al que había llegado la noche anterior. Había pasado la mayor parte de la noche anterior hablando con Maya sobre Eleanor, compartiendo recuerdos y aprendiendo sobre el profundo impacto que su esposa había tenido en la vida de esta extraordinaria joven. Por primera vez en 2 años, William había dormido tranquilo. En lugar de las habituales pesadillas sobre pérdidas y arrepentimientos, soñó con Eleanor tocando el piano mientras él estaba sentado cerca, contento y agradecido por la belleza que ella traía a su hogar. Maya fue la 7ª artista de la noche, lo que le dio a William tiempo para observar a los demás concursantes con nuevos ojos. En lugar de ver a posibles infractores que necesitaban disciplina, vio a jóvenes que compartían valientemente sus talentos con el mundo. Un chico tímido que superó su tartamudez al cantar. Hermanas gemelas cuya rutina de baile sincronizado demostraba meses de práctica dedicada. Un joven cuyos trucos de magia provocaban asombro y risas a un público de padres orgullosos. Cada acto le recordaba a William lo que Eleanor siempre había intentado decirle, que la vida es más que problemas por resolver y reglas por cumplir. Había creatividad, esperanza y el hermoso riesgo que conlleva ponerse frente a los demás y decir, esto es lo que amo. Esto es lo que soy. Cuando llamaron a Maya, William sintió que se le aceleraba el corazón. Subió al escenario con un sencillo vestido negro que su madre probablemente había planchado especialmente para esa noche. Llevaba su largo cabello oscuro recogido con pulcritud y se movía con una tranquila confianza a pesar de los nervios abrumadores. Maya se sentó ante el piano de cola prestado que habían subido al escenario para los actos musicales. Ajustó el banco, puso las manos sobre las teclas y respiró hondo. Desde su asiento en la primera fila, William pudo verla cerrar los ojos por un instante, como si se centrara o tal vez rezara en silencio. Entonces comenzó a tocar. Su primera pieza fue un arreglo contemporáneo de una canción popular, que demostraba su capacidad para combinar la técnica clásica con los estilos musicales modernos. Su toque era seguro y expresivo, su interpretación madura, más allá de sus 17 años. El público escuchó con evidente aprecio, y William quedó genuinamente impresionado por su habilidad, pero fue su segunda pieza la que lo dejó sin aliento. Maya anunció que interpretaría Claire Delon de Claude Debussy y que dedicaría la actuación a su querida profesora de piano, fallecida 2 años antes. Mientras las familiares notas iniciales llenaban la sala, William sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de puro dolor. Eran lágrimas de gratitud y asombro, y algo que se sentía casi como alegría. La interpretación de Maya fue absolutamente hermosa. Cada frase fue moldeada con cuidado.
Cada cambio de dinámica contribuyó a la narrativa emocional de la música. Tocó con la misma sensibilidad que William recordaba de las interpretaciones de Eleanor. Pero Maya también aportó su propia voz única a la pieza. El público quedó completamente cautivado. Los padres dejaron de susurrarse. Los niños pequeños permanecieron quietos en sus asientos, e incluso los demás concursantes. Los espectadores observaban desde los bastidores con evidente admiración. La música parecía hechizar a toda la sala, creando la clase de experiencia emocional compartida que Eleanor siempre había calificado como el mayor don de la música. A medida que Maya se acercaba al clímax de la pieza, William se inclinó hacia adelante en su silla. Ya no estaba simplemente escuchando a una talentosa adolescente actuar en un concurso de talentos comunitario. Estaba presenciando algo trascendental, algo que lo conectaba con Eleanor y con la belleza que existía más allá de sus luchas diarias con la debilidad y el fracaso humanos. Cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio, el público estalló en aplausos espontáneos. La gente se puso de pie de un salto y William se dio cuenta de que estaba entre ellos. Maya se puso de pie e hizo una reverencia con gracia, su rostro radiante de satisfacción por una actuación que realmente había conmovido a la gente. Pero al mirar al público, sus ojos se encontraron con los de Williams, y compartieron un momento de comprensión indescriptible. En ese momento, William supo que Eleanor estaba presente, que su legado de amor, música y sanación seguía vivo en esta joven extraordinaria. La competencia continuó con varios actos más. Pero William ya sabía quién merecía ganar. Cuando los jueces anunciaron a Maya como la ganadora del primer lugar, él fue el primero en ponerse de pie, aplaudiendo con más fuerza que nadie en la sala. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían alrededor de sus jóvenes artistas con felicitaciones y flores, William se acercó a Maya y a sus padres. Esta vez se presentó como era debido, no como el juez severo que imponía las reglas, sino como el esposo viudo de Eleanor, quien había tenido la suerte de descubrir el legado de bondad de su esposa. En las semanas siguientes, la vida de William comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginó. Empezó a ser voluntario en el centro comunitario, ayudando a coordinar programas de música para jóvenes. Volvió a asistir a conciertos locales, redescubriendo su amor por la música en vivo que Eleanor se había esforzado tanto por cultivar. Lo más importante es que empezó a visitar la tumba de Eleanor con regularidad, llevándole flores frescas y compartiendo historias sobre Maya y los otros jóvenes músicos que conocía. Se sentaba junto a su lápida y hablaba del hermoso concierto que Maya había dado, de cómo la música le devolvía la luz a su vida, de cuánto lamentaba haber olvidado sus lecciones de bondad y belleza. Mia continuó su educación musical con el dinero de la beca, pero también mantuvo su amistad con William. A veces lo visitaba en casa, tocando el piano de media cola de Eleanor, que había permanecido en silencio bajo su manta durante 2 años. La casa se llenó de música otra vez, y con ella llegaron las risas, las conversaciones y la calidez de la conexión humana. William nunca olvidó la noche en que una adolescente que rompía las reglas le recordó accidentalmente cómo sentirse. El mayor don de Eleanor no había sido su propio talento musical. Había sido su capacidad de plantar semillas de belleza y compasión en los corazones de los demás. Semillas que florecerían cuando más se necesitaban.